Mania y Joseph, parte 2, el retorno. La estación de tren estaba colmada de gente. Si bien hacía más de un año que había terminado la guerra, todos aquellos que habían buscado el refugio en las interminables extensiones del territorio ruso y que ahora querían volver a sus hogares, llegaron a la conclusión casi unánime de que era mejor esperar un tiempo hasta que el mundo se estabilice. Las noticias de la guerra, que como siempre demoraban en llegar, aún hacían eco en las multitudes de refugiados que lograron sobrevivir el hambre y el frío. ¿Qué tren debemos tomar para volver a Polonia?, preguntó Joseph en la ventanilla de venta de billetes. En un principio les recomiendo que tomen el tren a Moscú. Sale mañana a la mañana, y cuando lleguen allí, pregunten nuevamente, les indicó el empleado y con tono de resignación continuó. Todo está tan deteriorado que no puedo asegurarles el trayecto completo hasta Polonia. A propósito, ¿a dónde exactamente quieren viajar?, preguntó amablemente. En realidad no estamos muy seguros, pero nos comentaron que en Reichenbach hay muchas oportunidades. No sé qué ha quedado de mi familia en mi pueblo natal, así que cualquier lugar es bueno, le contestó Joseph. ¿Dijo Reichenbach?, inquirió el cajero con extrañeza. Nunca escuché hablar de ese lugar, pero espere un momento, voy a consultar mis guías. El simpático hombrecillo se retiró de la ventanilla y se dirigió a una habitación contigua destinada al personal. Después de unos minutos volvió y exclamó sorprendido, «¿Pero si eso es Alemania?» Bueno, en realidad lo fue, y ahora, según cuentan, pertenece a Polonia. Nos dijeron que es un buen lugar para comenzar una nueva vida, le contestó Joseph. Con tantos cambios nunca se puede saber. Bien, yo les aconsejo que después de Moscú se vayan acercando a Lodz. Allí les podrán informar mejor, sentenció por detrás de la ventanilla mientras entregaba los billetes del tren y como despedida afirmó. El bebé no necesita boleto, por supuesto, y les deseo buen viaje. Joseph le agradeció la información al cajero, guardó los cartoncitos en su cartera y se reunió con Mania, quien, mientras tanto, le daba de mamar a la pequeña Bela. Mania, vamos al mismo hostal donde nos hospedamos cuando llegamos. Hace ya más de 6 años que estuvimos aquí. ¿Quién lo iba a creer? Estoy seguro que esta vez también tendrán lugar para nosotros. El retorno hacia el oeste fue más lento que el viaje hacia los montes Urales. En cada tramo se podía percibir las huellas que la guerra dejó en el transporte ferroviario. A medida que el tren se acercaba al centro del país, las paradas se hacían más frecuentes, ya sea para cargar el poco carbón que había en los puestos de reabastecimiento o para reparar las vías dañadas, tarea que los maquinistas del tren habían aprendido a fuerza de necesidad. El viaje fue más complicado aún en el territorio polaco, y más de una vez tuvieron que cambiar de tren por tramos que se cancelaban a último momento o por mera equivocación del boletero. La mayor preocupación del matrimonio estaba dirigida al bienestar de la criatura, el alimento y la higiene de quienes resguardaban en el cajón que ofició de cuna desde su nacimiento. ¿Otra vez vas a la estación de tren?, le inquirió el marido Danka. Sí, es más fuerte que yo. Estoy segura que algún día de estos encontraré a Mania regresando de Rusia. Tengo que estar allí cuando llegue, le contestó. Pero si ni siquiera sabe si vuelve. Y si así es, ¿cuándo ocurrirá? Es más, ¿por qué te parece que vendrá a Reichenbach? Hay tantos lugares justo aquí, le insistió Kuba. Yo le escribí hace un tiempo. Claro que la carta pudo no haber llegado. Pero yo tengo el pálpito que un día de estos los encontraré allí, bajando del tren. Llámalo intuición de mujer, ¿sí?
Además es aquí cerca, no tengo que perder. En un rato vuelvo. Espérame, voy contigo, acertó a decirle Yaya. Ambas mujeres se dirigieron una vez más a la estación. Era ya costumbre de los judíos que se establecieron en la ciudad visitar la estación cada vez que llegaba un tren de pasajeros del este. Ello se transformó casi en un rito. Otros buscaban algún indicio en los periódicos o en los tablones de anuncios, pero también escuchaban con detención los programas de radio dedicados a proporcionar información sobre familiares desaparecidos. Su andar presuroso se unía a muchos otros judíos que acudían a cada arribo de tren. Como de costumbre, las hermanas se detuvieron en el andén, escudriñando con la vista a los pasajeros que bajaban de los vagones. ¿Y si la guerra la hubiera cambiado? ¿Y si no la pudiese reconocer después de tantos años?, se preguntó Danka. Pero estoy segura que a Yosef, que ya entonces tenía una calvicie pronunciada, podría avistarlo con facilidad, pensó jocosamente. El pequeño andén estaba abarrotado de gente, pero eran más los que, perseverantes como las hormigas, venían con la esperanza de encontrar algún familiar recién llegado, que los pasajeros que bajaban de los vagones. En la estación solo se escuchaban las pitadas de las locomotoras y las voces de los changadores que cargaban los bultos. Por lo general, la multitud permanecía silenciosa. Pero también había esas pocas ocasiones sorprendentes cuando algún grito lanzado al aire pronunciaba un nombre nunca olvidado que irrumpía en el monótono ambiente, rompiendo la tensa expectativa que se iba acumulando cuando el tren entraba a la estación. En esas ocasiones se producía por lo general un pequeño tumulto que alteraba el frágil equilibrio del andén y que se traducía en abrazos interminables. Cuando la mayoría de los pasajeros ya habían descendido del tren, un inesperado grito se hizo oír en la estación que retornaba a su calma habitual. ¡Mania, Mania! En puntas de pie, Danka alzaba la mano para que la vieran mejor. Sí, yo también veo a Yosef, y me parece que Mania trae un bebé en brazos, agregó emocionada Yaya, que era algo más alta que su hermana. Las dos mujeres corrieron en dirección al matrimonio y rodearon a la hermana mayor con un fuerte abrazo. Mania, a pesar de la emoción, no dejaba de asegurar a la pequeña Bela en sus brazos.